fuerte al Señor. Aleluya. Dios puede sentarse, familia. Que Dios le bendiga. Perdone la emoción. Agradecemos a Dios por todo su amor y su bondad. Agradecemos al grupo de alabanza también que se prepara cada domingo. Seguimos trabajando en función de que la obra siga creciendo y de que se hagan las cosas con excelencia. Amén. Saludamos a los que nos ven por las redes sociales. Que Dios te bendiga. Esta es la iglesia Sal y Luz del Mundo, que está ubicada en la 4105 de la West Lamprey Street, Tampa, Florida, en el 33614. Desde acá, la iglesia le manda un saludo a todos los que nos ven por las redes sociales y le invita cada domingo 11 de la mañana a prender su Facebook, su teléfono, su tablet, su computadora, el televisor, lo que tenga, para que se conecte con nosotros y con la presencia de Dios y pueda ser bendecido por el Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por todo lo que están acá. Perdonen la emoción, pero esta semana no podía pensar en otra cosa que eso. Yo, sinceramente, tenía muchos textos que quería predicar, tenía muchas cosas, muchas ideas, pero ninguno me salía de la cabeza, al menos esta. Es la fidelidad de Dios. A veces olvidamos que Dios es fiel. Y una de las cosas que nos va a mantener en pie será entender que Dios nunca, nunca, nunca falla su palabra. Y nunca jamás fallará. ¿Por qué? Porque el carácter de Él, en su esencia, no está el fallar. Él es el Dios que nunca ha perdido una batalla. Él es el Dios que creó todas las cosas y es quien gobierna todas las cosas. Y el que es un Dios santo nunca se corrompe. Así que quiero que se lleve para su casa hoy esa imagen del Dios que cumple sus promesas, del Dios que es fiel, que ha sido fiel en toda la historia, en todos los que han profesado su nombre, aun en aquellos que han muerto por causa del Señor. Aquellos que los han crucificado, que los han matado, que los han aserrado, que los han lacerado, que han sufrido prisiones por muchos años. Aún esos saben que Dios estuvo con ellos donde sea y que Dios hizo eso con un propósito. Porque Dios nunca hace nada si no tiene un propósito detrás. Entienda, su vida es un propósito. Y si se pone en las manos del Señor, por donde quiera que usted transite, dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, conforme a aquellos que son llamados al propósito. Dios tiene un camino trazado. A veces soy repetitivo en ocasiones y siempre les animo a que escuchen su palabra. La vida es una sola. Familia, es una sola. No vamos a tener otro chance el día que muramos. Y Dios nos ha puesto en esta tierra para cambiar el curso de muchas vidas. Tenemos un propósito más allá de trabajar, más allá de hacer riquezas en la tierra, más allá de vivir una buena vida. Es un propósito que nos va a consumir, que nos va a quemar el corazón. Y si no lo seguimos, ¿sabes qué? Como decía mi hermana Mivia el otro día, que sacó Conchita en el chat, decía, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hay muchos planes en el corazón del hombre. Tenemos muchas cosas por hacer. Hemos elaborado un proyecto muy grande en nuestro corazón. Proyecto para nuestras familias, proyecto para nuestros negocios, proyecto para nuestras vidas, proyecto para todo. Y es bueno. Eso es de buen nombre. Pero dice, aunque muchos son los planes en el corazón del hombre, hay un propósito que está seguro que se va a cumplir.
Dice, pero el propósito de Jehová prevalecerá. Si usted quiere vivir una vida digna, métase en el propósito de Dios. Y le puedo asegurar que todo a su alrededor va a cambiar completamente. Amén. Así que saludamos y quiero compartir con ustedes en el libro de Job, capítulo 19, del 1 al 26, un texto que a mí me gusta mucho, porque este es un hombre que pasó, que fue probado hasta más no poder. Creo yo que en la Biblia no hay un hombre que haya sido más probado que este, ni creo que en la historia del mundo haya habido alguien que ha sido más probado que este hombre. Él es el somatotipo de Cristo, un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Tuvo que sufrir un caminar bien feo, porque Dios tenía un propósito con él mayor. Así que quiero que se enfoque usted en la palabra de hoy y preste atención, porque muchas personas siempre se la pasan quejando, se la pasan diciendo que está malo. Ayer alguien decía de Cuba, Cuba está malo. Sí, Cuba siempre ha estado malo. Un poquito más, un poquito menos, pero siempre ha estado malo. Colombia siempre ha estado malo, Ecuador siempre ha estado malo, Estados Unidos siempre ha estado malo. Porque vivir cuesta. Aunque usted haya nacido en cuna de oro, como dice mi madre, aunque usted haya crecido en las familias más ricas del mundo, vivir cuesta. Levantarse en la mañana, hacer la voluntad de otro, trabajar, servir, cuesta. Pero incluso cuesta estar sentado sin hacer nada. Además cuesta. Y este hombre nos enseña que cada minuto de su vida tenía un valor. Y Dios quiere a través de ello enseñarnos que sí, que la vida es fuerte, que la vida es dura, que la vida es mala. Pero que hay un patrón, que hay una gracia, que hay algo que Dios ha predestinado para nosotros, que si la seguimos siempre, siempre, siempre nos llevará a puerto seguro. Amén. Está garantizado. Así que dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 19, verso del 1 al 26. ¿Hasta cuándo angustiará mi alma y me molestarán con palabras? Me han vituperado 10 veces. ¿No se avergüenzan de mí, de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí caerá mi error. Pero si ustedes se engrandecen contra mí y contra mí alegan mi oprobio, sepan ahora que Dios me ha derribado y que me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho para pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me cortó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y a mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se volvieron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron en contra de mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado solo con la piel de mis dientes. Oh, ustedes, mis amigos, tengan compasión de mí. Tengan compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persiguen como Dios y ni aún de mi carne se sacían? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Digo Job. ¿Quién diese que se escribiese un libro de mí? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Estas palabras que voy a decir ahora
yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Y yo te pido, Dios, que tu amor esté en medio nuestro y que pueda yo hablar de tu fidelidad a tu pueblo para que no perezca, para que en oración te busquen y sigan clamando a ti, Señor, para que no desmayen, porque tú nunca dejas caer una oración al suelo, Señor. Tú eres Dios y nadie hay como tú. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Job, si muchos no lo han leído, léese ese libro, se lo voy a recomendar. Yo sé que a muchos no les gusta leer, pero este libro es un libro que yo les recomiendo. El libro de Job es como el libro 15 o 16 de la Biblia. Puede leerlo. Un libro que habla acerca de la desgracia de un hombre que se creía justo, que había hecho todo bien. Desde su niñez, desde su juventud, había caminado con justicia. Era alguien admirable, alguien honrado, una persona de bien. A tal punto que Dios lo describe con palabras como estas. En tierra de Ur había un hombre llamado Job, el cual era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo escribe el autor del libro. Pero más abajo, el mismo Dios confrontando al diablo y dejándole saber que todavía habían hombres y mujeres en la tierra que lo amaban. Le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Te has detenido a verlo? Y el diablo dice: ¿cómo no he de ver a Job? Si es imposible que tú ilumines a alguien y que no se eche a ver. El Señor Jesús decía: somos la sal del mundo, somos la sal de la tierra. Y si la sal fuere salada, fuere disuelta, ¿qué haríamos? Dice: ustedes son la luz del mundo. Dice: ¿cómo puede pasar desapercibido si hay una ciudad que está encima de una montaña encendida? Todo el que pase tiene que percibirla. Así que Job le decía, el Señor le decía al diablo: ¿has considerado a mi siervo Job? Y el diablo decía: sí, lo conozco. Conozco a él, a su esposa, a sus hijos. Conozco que has hecho protección al lado de su vida, que tu mano de gracia está con él. Conozco que tú eres un Dios que da favores a aquellos que te buscan. Conozco que eres un Dios que aquellos que alaban y bendicen tu nombre son respaldados y prosperados por ti. Así que Dios pensaba de Job, número uno, que era un varón perfecto. Era un hombre recto, con principios establecidos en su vida. Él sabía qué debía y qué no debía hacer. Él sabía cómo caminar. Él sabía cómo conducirse. Era un hombre de bien, intachable. Alguien que a usted no podía con su mano juzgar. Él callaba cuando no conocía de un asunto. Iba y se instruía para después hablar. Era un hombre que cuando llegaba a las ciudades, aún los príncipes y los reyes le daban el puesto superior. Un hombre que había ganado fama por su sabiduría, por su entendimiento, por su rectitud, por sus valores morales. Y porque adoraba a un Dios que al parecer no muchos en ese lugar adoraban. Era un hombre que había decidido servir a un solo Dios, cuando lo normal era que sirviesen a muchos dioses. Era un hombre
que había echado su suerte en el Señor. Y la gracia de Dios estaba con él. Dice además que era temeroso de Dios. Pero la palabra de Dios dice: el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Es el temor reverente de perder la gracia del Señor. Cuando hay un hombre o una mujer que no teme perder la relación y la comunión con Dios, no tiene límites, no sabe cómo conducirse, porque en sus palabras injuria al mismo Señor. Pero cuando alguien es temeroso de Dios, a quien desea agradar es a Él. Así que Job hacía todo lo posible por agradar al Señor. Dice que de mañana se levantaba, después que sus hijos hacían fiestas, y mataba becerros por cada hijo suyo, ofrecía sacrificios y oraba al Señor. Era un hombre extremadamente meticuloso con las cosas de Dios. Alguien diría un fanático. Y yo prefiero ser un fanático de Dios que no un fanático del mundo. Yo prefiero ser un fanático de su ley y no ser un fanático de la ley que rige y gobierna la mentalidad del mundo. Como decía un pastor, prefiero honrar a un estúpido que maldecir a un hombre de Dios. Yo prefiero irme a un extremo para el Señor y no estar incluso en dos aguas con Dios. Así que, además de recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Una serie de preceptos que había en su corazón, que habían marcado su vida desde su juventud y lo habían llevado a dar pasos lógicos, ascendentes, sabios, para convertirse en el hombre más rico de toda la región. Tenía 500 yuntas de bueyes, 1000 camellos. Como le decía, tenía una compañía de transportación, una de agricultura, tenía también tiendas donde vendía. Era un hombre súper próspero. Y la Biblia enseña que el resultado de su prosperidad, que lo que había producido su prosperidad era que temía a Dios. Porque el diablo dice: ¿ha creído Job en Dios de balde? ¿Acaso Dios ha puesto Job ha puesto su confianza en Changó, en Yemayá, en Obatalá, en Ochún, y de ahí para allá todos los santos, dioses, santas, amuletos, horóscopos, adivinos, paleros, brujeros, endemoniados? No. Dice: y por causa de que temía a Dios, el mismo diablo tuvo que reconocer que Dios había hecho un vallado alrededor de él y lo guardaba. ¿Ha creído acaso Job en Dios de balde? Le dice el diablo. Tú has dado prosperidad a lo que tiene y al fruto de sus manos. Has hecho bendecir toda la obra que ha hecho, le dice el diablo. Y acto seguido le dice: quítale todo, a ver si de un solo golpe no te maldice. Pero cuando tu vida está enfocada en Dios, cuando quien rige tu alma, cuando quien reina en tu corazón es el Señor, todo lo que pueda tener a su lado, todo lo que pueda usted adquirir, es secundario. No es que sea nada, no. Porque cuando Job cae en esta desgracia, él se siente mal, se siente triste, abandonado, se siente solo, desesperado. Porque lo que había construido con sus manos y con los años ya no estaban. Y claro que nos duele perder por lo que tanto hemos trabajado. Nos duele perder por lo que tanto hemos esforzado, el tiempo que hemos gastado, las fuerzas que hemos empleado para que esto ocurra, y se nos es quitado de un día para otro.
Pero ¿sabe qué? Cuando a Job se le es tocado, le dice a la esposa que está a su lado, porque hasta su esposa lo maldijo y lo dejó abandonado. Creo que la única mala decisión que tomó Job fue su esposa. Mire, a ver con quién usted se casa. Porque cuando cae en desgracia, no pase como le pasó a Job, que le dijo: maldice a Dios y muérete. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿eh? Pero vamos a ver que el final con Dios siempre es bueno. Él nunca falla su palabra. Y por todo el proceso que pasó, hasta la mujer maldita que tenía se fue. Y llegó una nueva que al parecer amó y produjo muchas cosas en él. Amén. Dice, tenía valores físicos, dice la Biblia, que era un varón, era un hombre que se levantaba temprano en la mañana. Un hombre con fortaleza física, salía, trabajaba, se esforzaba. Alguien que había adquirido una salud bien buena. Tenía un régimen de vida, de alimentación al parecer. Era un hombre saludable, porque dice la Escritura que vivió 140 años. Una vida larga, llena, plena. Aunque pasó por un cáncer de piel profundo, aunque tuvo una época en la cual su cuerpo fue tocado y enfermo profundamente, la gracia de Dios vino para restaurar y para transformar y para sanar su cuerpo y su alma y llevarlo a un nivel superior. ¿Usted cree que usted está bien hoy? Te digo hoy, puedes estar mejor. Te lo puedo asegurar, porque Job era el hombre más rico de todo el lugar. En todos los términos: familia, carácter, dinero, posesiones, riquezas. Y dice la Biblia que al terminar el curso era el doble de lo que había adquirido al principio. Si usted cree que Dios la ha bendecido hoy, ríase. Hay el doble, el triple para usted también, si usted permanece en el Señor. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios que además de ser un hombre saludable físicamente, era un hombre, era un varoncito. Porque hay que aclarar esto, porque en el día de hoy o en estos días usted se puede encontrar a alguien con cuerpo de hombre pero con mente de mujer. Usted sabe eso, ¿no? Algo complicado de entender, pero la gente se ha metido hasta en esa historia. Pero dice la Biblia que no, Job tenía 7 hijos y 3 hijas, o que el hombre era viril. ¿Cuántos hay aquí así? Levante la mano, por favor, no me avergüence. Aleluya. Como los hombres no van. Mira, él me dice: no, yo las 2 manos. Conmigo si no hay paso al dominó. Dice la Biblia que era un hombre que había procreado, que había tenido familias, que era trabajador, tenía un carácter, tenía disciplina, se levantaba todos los días a la misma hora, tenía su tiempo de oración, buscaba al Señor, salía, trabajaba, daba lo mejor de sí. Era un hombre disciplinado, era un hombre atento, porque donde quiera que llegaba, él trataba a los demás con dignidad. Dice que a las viudas les ayudaba y a los pobres se sentaba con ellos. Era un hombre que había adquirido tal riqueza en su alma que quería compartir todo lo que tenía con los demás, no importando cómo fueran los demás con él. Así que era un hombre sano en su corazón. Dice la Escritura también que era un buen padre, atendía a sus hijos, velaba por su salud espiritual, velaba por su salud física, velaba también porque no le faltase nada. Era un buen administrador porque había alcanzado todas aquellas riquezas, y además era un hombre sabio que el pueblo entero escuchaba cuando él hablaba. Era un hombre íntegro, un hombre único, que su vida la había dedicado a esto. Sin embargo, cuando es tocado, cuando es físicamente tocado, cuando se le quita todo lo que tiene a tu alrededor y se queda sin nada, ahí es cuando Dios y los que están a su alrededor comienzan a ver el carácter que estaba escondido, que nunca nadie antes había visto.
Ahora, ¿cómo veía Job a Dios? Porque aquí te he descrito cómo veía Dios a Job. Hombre temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, trabajador, eficiente, disciplinado. Y por causa de todas esas cosas Dios le había prosperado. Pero Dios sabía que faltaba en algo en él. Dios sabía que todas aquellas cosas caracterizaban a un hombre que había hecho lo posible por agradar a todos y se había esforzado por hacerlo, pero que dentro de sí le quedaba un poco de arrogancia, que creía que lo que tenía y había alcanzado era porque se lo merecía. Y ahí está el problema, que a veces creemos que nos merecemos algo. Por eso quiero hablar de la fidelidad de Dios. Por eso es que quiero decirte que por mucho que nosotros trabajemos y nos esforcemos, por mucho que seamos y busquemos, nada merecemos. Por nuestras aptitudes nada merecemos, porque la palabra de Dios dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre procede del Padre de las luces, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y si al hombre hace algo bueno, ¿sabe qué? Para su bien lo hace, no para el bien de Dios. Porque Dios no puede ser engañado. Pero fíjense hasta dónde va el Señor cuando quiere refinar el oro. Hasta dónde Dios quiere ir contigo y conmigo para hacernos un varón o una mujer o una varona conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Que vaya en ascenso todos sus días, que no pierda su tiempo en esta tierra gastando lo más preciado que hay, sino que decida crecer. Aún los más ancianos puedan avanzar al sublime llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a la santificación, a la vida eterna, que es al fin lo que Dios habla. Porque el apóstol Pablo dice: dejando atrás todo rudimento de la palabra de Dios, del bautismo por agua, del arrepentimiento y de acciones y de las cosas viejas, procedamos adelante al sublime llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: porque ni ángeles, ni principados, ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El caminar y el avanzar simboliza que vamos a pegarnos a Dios, que vamos a ver cara a cara a Dios, que vamos a ver los milagros, las señales y los prodigios de Dios en la medida que deseamos y busquemos su presencia. Hace años que recibí promesas de Dios. Y les digo que no ha dejado caer una en tierra. Una no ha dejado caer en tierra. He tenido que dar pasos de fe que tal vez algunos no tomarían el riesgo. He tenido que pasar por situaciones fuertes que tal vez algunos no quieran hacerlo. He tenido que recibir humillación de muchos por causa de la palabra de Dios. Me han traicionado, me han dejado a un lado, me han usado, me han querido lacerar y echar por tierra. Y lo triste es que muchos de esas personas se llamaban mis hermanos. Aparentemente tenían una conexión sanguínea de parte de Dios a través de Cristo. Eran hermanos en la fe. Pero Dios un día me dijo: yo estoy contigo. Y aunque pases por las aguas, yo te tomaré. Y aunque andes por valle de sombra de muerte,
mi vara y mi cayado estarán contigo. Cualquiera que sea la situación que pases en tu vida, yo voy a estar ahí. Y quien te haya herido, vas a perdonarlo. Y vas a venir en pos de mí. Y voy a hacer contigo lo que he prometido. Las únicas palabras que me han mantenido en pie todos estos años ha sido esa: yo estoy contigo, ha dicho el Señor. Son las únicas que cuando quiero renunciar, que cuando quiero tirar la toalla, Dios me dice: estoy contigo. No hagas caso de lo que está alrededor. Los que se quieran ir, que se vayan. Los que quieran venir, que vengan. Tú mantente en pie. Tú mantente firme. Tú crees en mi palabra, crees en mis promesas. Yo soy un Dios fiel. Yo nunca lo desamparo a nadie, ni lo voy a hacer. No me voy, dice el Señor, no me voy a chotear. No voy a dejar de cumplir mi palabra, porque ella es ley. Y muchos acá podemos estar en situaciones fuertes, pero les aseguro que estamos en mejor posición que antes. No le quepa ninguna duda. Y sé que hay falta de trabajo, y sé que hay falta de, que hay necesidades, y sé que hay situaciones que han llegado a nuestras vidas, y sé que hay circunstancias que nos han lacerado, que tenemos problemas. Claro que sí lo sé, pero una cosa también sé: que mi Redentor vive y que veré su misericordia y su gracia en mi vida. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Yo lo sé. Job, miren de qué manera ve al Señor, y aún Dios mantuvo su fidelidad. Dice en la palabra: pero si ustedes se engrandecen contra mí y contra mí alegan mi oprobio, sepan que ahora Dios me ha derribado. Job creía que era Dios quien lo había derribado por tierra. ¿Usted se imagina eso? Que el Dios que le ama quiera derribarle. No. El problema es que tú habías puesto tu vista en las cosas de la tierra y en las cosas del cielo, lo cual es normal. Yo también lo hice, en ocasiones también lo hago. No era Job nada más. Me imagino que usted también lo haga, al menos que estemos ya aquí en el cielo. Pero él dice: Dios, el mismo Dios al cual yo he creído, me ha derribado y me han envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré escuchado. ¿Ha visto usted cómo estaba Job de triste? Dice que Dios no va a escuchar su oración, que ya Job lo desechó, que ya Dios lo desechó. Así de mal se sentía Job, injuriando a Dios delante de sus amigos. Dios me ha desechado, ya cerró su oído a mí, ya no va a escuchar mi oración. Y sigue alegando palabras contra el mismo Señor. Y se daré voces y habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Dice: me quitó la honra que tenía delante de los hombres. Ya la gente no me respeta. Dice: aquellos que me respetaban me echaron a un lado. Mis amigos me han traicionado. En el momento malo pasa. Cuando estamos en el fondo del pozo cenagoso, pasa. Los que creía que eran nuestros amigos a veces se van y nos abandonan. Nuestros hijos, dice que sus siervos, fíjense, sus esclavos ya no le hacían caso, no tenía autoridad. Dios le había quitado todo, porque él había puesto su vista en la tierra y no en el cielo. Él creía que era bueno, él creía que tenía alguna honra y que Dios, por esa causa, incluso más adelante dice: y si Dios me diera el chance de presentarme delante de él, yo sé que me justificaría. Miren qué insensato. Miren qué cosa más grande. Este hombre diciendo: yo me pararía delante del trono de gracia y él me perdonaría, me escucharía.
y me daría la razón. Dice, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Miren qué mal estaba Job. El hombre que todo el mundo admiraba, que todo el mundo aplaudía, que todo el mundo quería, que todo el mundo honraba. Miren cómo se puede esconder detrás de la fachada de la perfección un corazón que necesita ser redimido. Por eso la Biblia dice, no hay nadie bueno, no hay uno que haga la palabra de Dios. Todos se han corrompido. No hay uno. Porque cuando llegó el problema, Job dejó ver, expuso que había sinceramente en su corazón. Dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque le rogaba por los hijos de nuestras entrañas. Aún los muchachos me menospreciaban y al levantarme hablaba contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Familia, hay que revisar qué hay dentro del corazón. Yo sé que podemos estar en situaciones duras, pero no alce su boca para maldecir a Dios. Cuando yo me convertí al Señor, yo y mi esposa, buscábamos al Señor, ayunábamos, orábamos y dábamos apariencia de ser piadosos y de amar a Dios. Y lo amábamos en cierta medida. Pero un día recuerdo que nos llaman y nos informan de que nos habían estafado, que habían metido preso a todas las personas que supuestamente nos traerían a los Estados Unidos. Ese día, cuando recibí aquella noticia, entre yo y mi esposa, maldijimos a Dios. Maldecimos a Dios. Dios es un Dios mentiroso. Estoy cansado de sufrir. Si yo vine con mucho, ¿por qué estoy sin nada? ¿Por qué Dios permite? Y para colmo, ese domingo en la iglesia se levanta una hermana y dice, yo quiero dar gracias a Dios. Mire esto, yo había perdido $40,000. Y se levanta una hermana y dice, yo quiero dar gracias a Dios porque me iban a estafar $10,000. Y Dios nos reveló un sueño y no nos estafaron. Yo miré a mi esposa y le pude leer las palabras en su mente, que le dijo a Dios, ¿y dónde estaba mi sueño, mi revelación que tú no me hablaste? Esta viejita que viene una vez al año a la iglesia, yo que estoy aquí y tú no me hablas a mí. ¿Dónde estaba, Señor? Ay, que si Dios aparece y lo cobre el cuello. ¿Dónde estaba el Señor? En su trono, observando, mirándonos, que cada vez que pasaba algo lo maldecíamos y hablábamos mal de la iglesia, y cada vez que pasaba algo nos poníamos molestos y bravos y tirábamos, hasta que un día, les he hecho el cuento de los $45 que me quedaban en aquel par de zapatos que me debían. Llegamos al lugar y cuando lo iban a vender, que voy a buscar el dinero, la policía había incautado todo. Ay, Señor, los últimos $45 que quedaban de la fortuna. Pero ese día no nos molestamos. Ese día dijimos, nunca más vamos a maldecir al Señor. Nunca más. Pase lo que pase, sea cual sea la situación que ocurre en mi vida, no maldigo más a Dios.
Porque si yo he creído en el Dios bueno, que todo lo que hace lo hace para bien mío, que me ha levantado, que me ha dado un nombre, que me ha dicho mío eres tú, que me dio profeta a las naciones, que me levantó y me dio una visión y me dijo yo te engendré para llevarte a un lugar y cumplir un propósito delante de mí. ¿Saben qué pasó ese día? Todo cambió. Las cosas a mi alrededor estaban iguales, pero yo y mi esposa habíamos cambiado. Y comenzamos a caminar sin nada, con la gracia de Dios. No había alimento en mi casa. Recuerdo un 31 de diciembre, yo sirviendo al Señor, enrolado en las cosas de Dios, amando todo lo que estaba haciendo. Y llegó un 31 de diciembre y en mi casa habían 2 libras de carne de res que habían dado mis hijos por la dieta de la tienda. Y un buen cubano, como el boricua, se come una carne asada el 31 de diciembre. Para el cubano es tradición. Hay que hacer un cerdo asado, hay que hacer un lechón asado, como usted lo llame, porque es la tradición. Y en mi casa siempre ha habido abundancia. Así que me levanté en la mañana, tempranito. Ya yo no tomaba en borrachera, ya yo estaba sirviendo al Señor. Así que no me preocupaba que no tuviese cerveza. Eso no me preocupaba. Pero había que comer carne de cerdo. Así que me tiré de rodillas y le dije: Señor, tú sabes que yo me como esas 2 libritas de carne y no hay problema. Y yo te voy a dar gloria y honra, así me pongas una piedra delante de mí. Pero Padre mío, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y todo lo creado es tuyo. Así que envíame una carnita para acá para asarla. Eso fue isofactamente. Terminé la oración y mi madre suena el teléfono. ¡Ring! Dime. Dice: mi hijo ahora mismo estaba pensando, ¿sabes qué? Vamos a matar el puerco para comérnoslo hoy. Gloria al Señor. El Señor le dijo a mi mamá: mata el puerco para que le deje a tu hijo. Le mató el puerco a la vieja, caray. El puerco del televisor se lo mató. Yule, el Señor nos proveyó, nos vamos a dar un pasito de carne. Y saco el teléfono y cojo en bicicleta, porque mi mamá vivía como a 3 kilómetros de mi casa en bicicleta. Y cuando llego allá, mi mamá me da un pernil de carne grande. Gloria a Dios. Y llegando ahí, suena el teléfono de mi mamá. Cojo el teléfono: sí, dime. Papi, corre para acá, que mi papá, estaba nuestro suegro vivo todavía, dice: mi papá se levantó, yo no sé con qué, y nos ha regalado un pernil de puerco como de 40 libras. Yo le pedí para un día y él me proveyó para 2 meses. Dale un aplauso al Señor. Dios nunca falla, Dios es fiel. Y si tiene que matar el puerco del vecino, lo va a matar, pero tú vas a comer. Dios nunca falla su palabra. Estábamos sirviendo al Señor y Él lo había prometido: no faltará en tu mesa, no faltará, no faltará, no faltará. Recuerdo el día, mi esposa embarazada se levanta en la mañana o en la noche anterior, me dice: estoy cansada, no hay comida en la casa. Y yo: mija, vamos a orar, no hay comida, yo mañana me voy a levantar. En esa época en Cuba, en las tiendas, en las carnicerías que quedaban, vendían unos huesos de carne con mucha, así unos huesos de res con mucha carne. Y usted sabe que en Cuba a las embarazadas siempre se le daba prioridad. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, lo menos en Ciudad Ávila, en el municipio ciego, no sé, en otro lugar. Y mi esposa se entera de aquello. Teníamos un dinerito, unos 100 pesos cubanos, aquello, que no eran malos, eran $4 para aquel momento. Se podía comprar algo. Y el hueso costaba, qué sé yo, 3 pesos, 2 pesos la libra, con carne. Así que me dice mi esposa: yo me voy a levantar mañana en la mañana, a las 5 de la mañana, y voy a ir para allá y voy a hacer la cola y voy a comprar carne. Estoy cansada de pasar trabajo. ¿Sabe cómo somos las mujeres? Ay, gloria a Dios. Ya mi esposa no es así, ya, por favor. Ni las mujeres de esta iglesia tampoco. No mire para el lado, no mire para el lado. No mire para el lado, no mire para el lado. Así que 6 de la mañana mi esposa se le mata vomitando. No podía, estaba embarazada y yo tuve que correr rápido, hacerle un batido y dárselo. Misma, no te vayas, no te preocupes, quédate acá. Descansa y Dios va a proveer. Y yo recuerdo que ese día me tocaba dar la escuela dominical. Y el pastor Alfredo, que un día nos veremos en la gloria del Señor, y voy a abrazarlo con un abrazo grande.
voy a besar y le voy a decir cuánto lo amé. Y yo, Alfredo me había dado las clases de escuela dominical. Estábamos sirviendo al Señor. Y recuerdo que ese día me tocaba hablar acerca de David en la cueva de Adulán. Llego a la iglesia, mi esposa se queda en la casa, no puede ir, se siente muy mal. Llego a la iglesia y ese día a las 10 de la mañana comenzaba la escuela dominical. Y estaban todas las personas, se dispersan. Yo tenía que dar la clase en el templo. Y no era un templo, bueno, era una casa con mitad templo, mitad casa. Y en la sala grande ahí tenía que dar la clase yo. Y recuerdo que estaban todos los jóvenes, salen para afuera, los adultos, los secundarios. Y se quedan nada más las personas que allí tomaban la clase. Quedaba el domingo el maestro. Y recuerdo que me tocaba hablar acerca de la cueva de Adulán. Estaba Dayana ese día allí. Y Raiquito en la batería, el que nos cantó la semana pasada, estaba en la batería. Y yo comienzo a dar la clase, pero estaba tan tocado emocionalmente con todo lo que estaba pasando, que comienzo a hablar de cómo se siente un hombre cuando está en una situación así. Si la cueva de Adulán para mí personificaba lo que estaba viviendo yo. Y comienzo a hablar, a dar la clase, pero de un momento a otro paso de clase a predicación, así como hace Conchita, que pasa de clase a predicación, que me encanta cuando lo hace, pero no debe hacerlo. Cambio de clase para predicación y comienzo a predicar. Y yo no me doy cuenta que la gente que estaba afuera, los secundarios y los adultos jóvenes y los que estaban en la clase de primer discipulado, comienzan a entrar. Por alguna razón los maestros dijeron: aquel evento está bueno, vamos para allá. Pararon la clase y empezaron a entrar. Y empezaron a sentarse. Yo estaba emocionado hablando acerca de la cueva de Adulán y de cómo David pudo manejar aquella situación y cómo Dios seguía siendo fiel. Y yo vi que Dayana se levantó, se sentó al piano, Raico se levantó, se sentó en la batería y yo seguí predicando. Ella tocó el piano y comenzamos a ministrar. Cayó una gloria de Dios tan grande. Yo he visto a Alfredo una sola vez bajo los efectos del Espíritu Santo. Una sola vez. La esposa del pastor también estaba perpleja. Había una unción tan grande dentro de aquel lugar que todo el mundo estaba bajo la unción de Dios. Dayana comenzó a tocar el piano, la batería y comenzamos a cantar. Y cuando termino la escuela dominical, miro al pastor y digo: me van a disciplinar. El pastor se paró adelante y dijo: después de esta clase no me siento en condiciones de predicar, así que todos están despedidos, que Dios los bendiga. Llego a mi casa ese día contento porque Alfredo no me dijo nada. Y cuando llego a mi casa toco la puerta, cuando mi esposa abre, está sonriéndose. Yo la había dejado a ella triste, estaba ahí, ¿no? Usted sabe que ella tiene una expresión de sonrisa que no se le ven los ojos, pero sí se le ven. Y yo, bajó el arcángel Miguel aquí, ¿qué pasó? Y me dice: amado mío, tengo una sorpresa para ti. Mi suegro era más duro que el jiquí. A ver, perdón, vamos a rectificar. Él era muy dadivoso, pero como nosotros nos habíamos convertido al Señor, él nos había cerrado la puerta. Sí, porque mi suegro le daba a todo el mundo. Él era muy espléndido con todo. Pero en esa época nosotros nos habíamos convertido y él había cerrado porque él creía que yo era un vago, que no trabajaba, y evidentemente, y las razones tenía. Porque es que cuando uno trabaja para el Señor y no recibe dinero, la gente que está en otro lado no te entiende. Así que mi esposa me dice: tengo una sorpresa para ti. Y yo entro y yo comienzo a oler un olor a comida, pero diferente. Yo había dejado arroz y tomate verde. Así que cuando paso la sala de mi casa, paso el cuarto, el baño, paso otro cuarto, y cuando llego está la mesa. No teníamos una mesa grande así servida así. Y había unos platos de bisteces de rey y un arroz con gris. Y había ese que... Y yo dije: ay, aleluya, el Señor descendió para acá. El ángel Gabriel nos trajo la comida como a Elías. ¿Qué pasó? Me dice: tu amado suegro me ha llamado y me ha dicho ahorita
Julie, ¿qué? Coge 10 libras de carne que me sobraron. Gloria a Dios, aleluya. Dios suplió porque Dios es un Dios fiel. Dale un aplauso a tu Señor, porque Él nunca falla a su palabra. Él nunca va a fallar a aquellos que le sirven. Dios es fiel. Así que voy, mi hermano, para terminar. Te digo hoy que Dios es fiel. Y cuando, después de Job decir todas estas cosas, un grupo lo avanza para acá. Después de Job decir todas estas cosas, después de Job hablar todo lo que habló del Señor, hablando acerca de cómo él, siendo justo, Dios lo había desamparado, se le aparece el Señor en un torbellino. Vayan. Se le aparece el Señor en un torbellino y se para delante de Job. Job, cuando escucha a un torbellino hablar, se queda perplejo, él y los demás amigos que habían con él. El Señor le para y le dice delante de él: ahora sé un varoncito. Le dice: cíñate como varón valiente. Le dice el Señor: tú no hablas mucho a espaldas mías, ahora háblame frente a frente. Y ahí Job dijo: oh, se puso la cosa mala. Ahí como cuando el chismoso, que siempre habla más de ti, que tú lo llamas y le dices: dime qué fue lo que dijiste. No, que yo, que ti, que pi, que pa, que tú. No, háblame clarito. Así mismo le dijo el Señor a Job: dime, cíñete como un varón valiente. Y si de verdad quieres escuchar palabras, presta atención. Dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? ¿Acaso no es mío todo lo que hay debajo del cielo y de la tierra? Y ahí se le puso la caña a 3 trozos a Job, porque le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mar? Como me dice mi hijo hoy en la mañana: papá, te levantaste y hay una bullería, hay una música, tú metes. Le dije: esta es mi casa. Le dice el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra y le puse firmamento? ¿Estabas tú acaso al lado mío? ¿Y quién eres tú para decirme a mí? ¿Acaso tienes autoridad para decirle al mar: hasta aquí puedes llegar? ¿Tienes poder tú para decirle al sol: párate? ¿Quién eres tú? Ni siquiera puedes ponerle gancho a Leviatán y yo con él juego como si fuese mi mascota. Y cada vez que Dios le decía: ¿quién eres tú?, él se ponía más chiquito, más chiquito, más chiquito, y más chiquito, más chiquito, y más chiquito. Bajaba en tamaño, como los muñequitos cuando regañan, que es. Organízate, Job, le dijo el Señor. Pero Dios es un Dios bueno. ¿Saben qué? Job necesitaba escuchar estas palabras. Número 2. Después de recibir todas estas cosas, entonces Job entiende. Le dice al Señor: ay, Señor, ahora conozco que todo lo puedes. Antes lo único que me habías dado, había visto de ti, habían sido siervos, siervas, vacas, ovejas, camellos, dinero, honra humana. Pero ahora veo, Señor, que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?, dijo Job. Por tanto, hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, el Señor dice: oye, te ruego, Dios, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Le dice: de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Ponte en pie. Aleluya. Gracias por haber estado con nosotros en todo el programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida, para tu familia. Compártelo, suscríbete al canal, dale like para que puedas ser bendecido con toda la bendición de este ministerio sobre tu vida. No se olvide que puede conectarse en vivo con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana. Quédate con nosotros. Que Dios te bendiga.